Finalizamos esta parte de detección de anomalías con la evaluación. Como en cualquier proyecto de minería de datos, la parte siguiente a la modelización debería ser la evaluación, en la cual vamos a ver cómo de bueno o de malo es mi método, en este caso, de detección de anomalías. Así pues, considerando el ciclo de vida de un proyecto de minería de datos, estaríamos en esta parte. Está claro que la evaluación no es el punto final de la vida de un proyecto de minería de datos, ya que habrá que realizar, por supuesto, la explotación, incluso si vemos que los resultados son malos, no son correctos o no son adecuados, no son lo suficientemente buenos, posiblemente tengamos que volver a analizar qué tipo de problema nos estamos enfrentando y tal vez sea necesario volver a la fase de preprocesamiento e incluso plantearnos si estamos utilizando las técnicas adecuadas o no y hay que cambiar de modelo. Así que vamos a centrarnos en esta parte en la que vamos a ver cómo de bueno o de malo es mi método de detección de anomalías. Nos vamos a centrar en aquellos casos en los que podemos decir que tenemos una evaluación supervisada, es decir, existe un experto que nos dice si la predicción que nosotros hemos realizado es correcta o no. También nos centraremos en aquellos casos en los que el método de detección nos dice si sí o si no un valor nuevo es una anomalía. La clasificación simplemente es un sí o no. Utilizaremos la letra A para referirnos a la clase anómala y NC para referirnos a la clase normal. Tenemos la típica matriz de errores en las que las columnas representan la predicción y las filas el valor real. Esta casilla de aquí y esta de aquí corresponden a situaciones en las que no ha habido ningún error. La predicción era la clase normal y el valor real era el mismo, la clase normal. Lo mismo en este caso de aquí. La predicción era una anomalía y el caso real efectivamente era una anomalía. Este sería el conjunto de true positive, positivos verdaderos, positivos porque la predicción ha sido anomalía. Se ha marcado como positivo, es decir, como anomalía. Y true, verdadero, porque no ha habido una equivocación. La predicción ha sido correcta. Lo mismo con los true negative. Negative porque la clase es la otra, la normal, no es la anómala. Y estas dos casillas corresponden a los casos en los que ha habido un error. En esta de aquí, la predicción era anomalía y sin embargo el valor real era la clase normal. Estos serían los falsos positivos. Falso porque me he equivocado y positivo porque he dicho que era anomalía. Es decir, la predicción ha sido anomalía y sin embargo me he equivocado. Es un falso positivo. Y por último, estos son los falsos negativos. La predicción era que era un valor normal, pero sin embargo, falso, me he equivocado, porque era una anomalía el caso real. Si nos fijamos en una medida que evalúe el error como el accuracy, la tasa de aciertos, que vendría dada a través de esta fórmula, esta medida nos daría qué porcentaje de predicciones fueron correctas, pero predicciones tanto para la anomalía como para la clase normal. Como ya dijimos en la introducción al tema de detección de anomalías, esta medida no la podemos tener en consideración en este contexto de anomalías, porque cualquier clasificador tan simple como aquel que toda entrada nueva la clasifica como normal, tendrá una tasa de acierto altísima, ya que hay muy poca presencia de valores anómalos. Así que no nos sirve esta medida y tenemos que recurrir a otras medidas como recall, la precisión, la medida F, la curva de ROC, etcétera, etcétera. Vamos a analizar algunos de ellos. La idea es definir medidas
que no mezclen los resultados para la clase anómala y para la clase normal. Así que vamos a ver distintas medidas que se centran solo en un valor. Por ejemplo, la precisión para la anomalía sería la tasa de acierto para la anomalía, es decir, en aquellos casos en los que mi predicción es que el valor nuevo es una anomalía, ¿cuántos de ellos es realmente una anomalía? Obviamente estamos interesados en valores altos de precisión. Y fíjese que estamos centrados únicamente en el valor de la anomalía. Por supuesto, se podría definir también la precisión para la clase normal de forma análoga. ¿Cuál es la probabilidad de que, siendo la predicción una clase normal, el valor real fuese la clase normal? Pero, como hemos dicho anteriormente, estamos centrados únicamente en el valor de la anomalía. Pero claro, un método que fuese muy conservador no se mojaría, en el sentido de que haría pocas veces una predicción de que un nuevo valor es anómalo con tal de evitar el equivocarse. Así que también tenemos que tener en cuenta, como complementario de la precisión, el factor que estamos aludiendo, es decir, hasta qué punto nuestro sistema, nuestro método de detección de anomalías es capaz de detectarlas. Hasta qué punto es capaz de mojarse el método y decidirse a decir que un valor es anómalo. Esa medida se le denomina recall y sería la probabilidad condicionada de que, supuesto que un valor nuevo realmente es una anomalía, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema lo detecte como tal? Estas dos medidas suelen ser inversamente proporcionales en el sentido de que cuando una aumenta, lo hace en detrimento de la otra. Si nos fijásemos en el valor de la clase normal, el correspondiente al recall sería la especificidad. En inglés specificity, más fácil de pronunciar. Que sería hasta qué punto somos capaces de detectar los valores de la clase normal. Finalmente, considere el siguiente caso. Yo podría tener un sistema de detección de anomalías en los que continuamente estuviese prediciendo como anomalía multitud de valores. Y me estaría equivocando en muchos de ellos. ¿Tengo que tenerlo en cuenta? La respuesta es que sí, ya que no puede permitir que un sistema de detección de anomalía esté continuamente saltando una alarma diciendo este valor es un valor anómalo y equivocándose. Así que una medida que también tenemos que dar es la tasa de falsos positivos, que sería esta probabilidad condicionada. Supuesto que el valor real no es una anomalía, ¿cuál es la probabilidad de que yo me equivoque y lo etiquete como anomalía? Salte la alarma de que es un valor anómalo cuando realmente no lo es. Por supuesto, estaremos interesados en métodos que tengan una tasa de falsos positivos lo más baja posible. Tal vez la mejor forma de ver cómo se comportan estas medidas es viendo un ejemplo. Supongamos un dataset con 200 valores, 5 de los cuales son outliers. Vamos a ver distintos métodos. El primero, un método muy conservador. Este método solamente realiza una predicción como outlier y acierta. Así que de esos 5, hay 4 que no logra identificar. La precisión sería del 100%, ya que del total de veces que ha hecho una predicción de anomalía, solo una, ha acertado. El recall será muy bajo, porque no es capaz de detectar 4 de 5 outliers, solo detecta 1 de cada 5.
así que tendría un recall bastante bajo. Por otra parte, la tasa de falsos positivos es muy alta, perdón, muy baja, es muy buena, quería decir, ya que nunca falla. La única vez que ha saltado una alarma era correcta. En cualquier caso, este es un método que no sería muy deseable, ya que tiene un recall muy bajo. Es demasiado conservador y por lo tanto no detecta apenas valores anómalos. Por contra, supongamos ahora un método que se arriesga demasiado. Se arriesga identificando como outlier muchos valores, saltando la alarma muchas veces, muchas más de lo deseado. Así que, por ejemplo, supongamos que hace 100 predicciones de outliers y de esas 100 acierta 4 veces. Se le escapa un outlier. La precisión será bajísima. De las 100 predicciones que ha hecho de outlier, como outlier, solo ha acertado 4. El recall es muy alto. Ha cogido a 4 de 5. Pero claro, pagando el precio de una precisión bajísima. Y la tasa de falsos positivos muy alta, porque prácticamente una de cada 2 veces que teníamos un valor que no era un outlier ha saltado una alarma. Así que vemos que en los métodos de detección de outliers nos deberíamos centrar normalmente en la precisión. Tenemos que buscar una precisión alta. Y debemos intentar controlar, en la medida de lo posible, la tasa de falsos positivos y debemos procurar que el recall sea lo más alto posible, para así poder capturar los valores anómalos. Vamos a ver un ejemplo que no sea un caso límite como los anteriores. Seguimos suponiendo un dataset con 200 valores, en los que 5 son realmente outliers. Consideremos un método que no está mal del todo, ya que etiqueta como outliers a 7 valores, y de esos 7 acierta en 4. Así que la precisión sería 4 séptimos, ya que de 7 veces que ha etiquetado ha acertado en 4, que es aproximadamente un 60%, que no está mal. El recall es muy alto, ya que ha detectado 4 de 5, así que tiene un recall del 80%, bastante alto. Y como había etiquetado 7 de anomalía y había acertado en 4, ha fallado en 3. De un total de casos normales 195, porque había 200 valores y 5 eran realmente outliers, así que normales eran 195, representa una tasa de falsos positivos de aproximadamente el 1%, que también está muy bien. Así que este método tendría una precisión aceptable, no muy alta, pero por contra unos valores de recall y de tasa de falsos positivos bastante buenas. Las tres medidas que hemos visto, precisión, recall y tasa de falsos positivos, están relacionadas a través de esta fórmula. Puede observar que para obtener un valor alto de precisión, el denominador tiene que ser bajo y por tanto tiene que ser baja la tasa de falsos positivos. Al final de esta sección se estudiará con más detalle esta fórmula, en la que puede apreciar que interviene la probabilidad a priori de la anomalía. Esto lo analizaremos cuando veamos la falacia de la proporción base, que hace referencia al problema que se va a presentar cuando esa tasa inicial, esa proporción inicial, esa presencia de la anomalía es extremadamente baja. Lo veremos al final de esta sección. Independientemente de la fórmula anterior, precisión y recall suelen estar relacionados de forma inversa, es decir, conseguir una precisión alta normalmente será a costa de no poder identificar
algunos valores anómalos. Por lo tanto, el recall será bajo. Y por contra, si queremos identificar muchos valores, queremos capturar la mayor parte de los outliers, será a costa de equivocarnos bastante y por lo tanto tendremos una precisión baja. Así que, en definitiva, estas dos medidas están relacionadas y se nos presentará el problema que tendremos que decidir cuál de ellas darle más valor. Si no hay un criterio de decisión a priori, deberíamos intentar darle el mismo valor a una que a otra. Así que se suele utilizar la media armónica entre las dos, denominada la medida F-score. El F-score funciona de la siguiente forma. El nivel rojo sería el mayor valor de F-score y así con los distintos colores hasta el azul, que sería el nivel más bajo de F-score. Un valor en esta zona correspondería a un valor de precisión alto, pero por contra habremos tenido que pagar el precio del recall. Así que el valor de F-score en este caso sería muy bajo, más o menos por aquí, ya que no estamos teniendo en cuenta de forma igual ambas medidas. Sin embargo, un valor en esta zona correspondería a una precisión del 50%, pero sin embargo está más equilibrada, ya que tiene un recall bastante más alto que el anterior. Claro está, si en nuestro problema concreto queremos darle más importancia a una medida o a otra, no tendremos que utilizar el F-score. En los problemas de detección de anomalías se suele utilizar bastante los gráficos que enfrentan el precision y el recall. Vamos a ver cómo funcionan. Supongamos un dataset con 5 outliers y supongamos dos algoritmos A y B que realizan un rank, un score sobre todos los datos. Así que se ordenan de mayor a menor y, como siempre, se establecería un umbral a partir del cual todos aquellos datos que hayan obtenido un score alto son considerados como anómalos y aquellos que hayan obtenido un score, una puntuación por debajo del umbral, serán considerados como valores no anómalos. Supongamos el algoritmo A que ha logrado detectar uno de los outliers en primera posición, es decir, correspondería a este dato que tenía un grado de anomalía, un score muy alto, el máximo de todos ellos. Supongamos que otro de los outliers no es detectado hasta la quinta posición. Sería este de aquí. Es decir, que para que el algoritmo A detecte dos outliers, tendría que bajar el umbral a esta posición, a 0,8. Por encima son outliers, etiquetados como outliers, por debajo no lo son. Por supuesto, se habrá equivocado en 3 de esos 5. Hacemos algo similar con el algoritmo B, en el que, por ejemplo, uno de los outliers no lo detecta hasta la posición 3. Bien, si nos fijamos, recuerde que teníamos 5 outliers por detectar, el algoritmo A ha necesitado hasta etiquetar 20 valores para lograr capturar los 5 outliers, mientras que el algoritmo B solamente ha tenido que recurrir al etiquetado de 15. Pero, por otra parte, si no estuviésemos interesados en capturar los 5 outliers, sino un número menor de ellos, por ejemplo 3, observe que el primer algoritmo logra identificarlo entre los 8 primeros, mientras que el segundo algoritmo no logra identificarlo hasta que no llegue al 1/10. Así que podríamos decir que para un valor de 3 outliers que queramos identificar, el algoritmo A
se comporta mejor que el algoritmo B. Y sin embargo, si queremos los 5 outliers, detectar los 5 outliers, el algoritmo A se comporta peor que el algoritmo B. Así que dependiendo del recall, es decir, del número de outliers que yo quiero capturar, un algoritmo será mejor o peor que el otro. Y esto se puede ver muy fácilmente en una gráfica. En esta gráfica se ve que si queremos un recall de, por ejemplo, el 60%, vemos que por debajo de ese recall, el algoritmo A se porta mejor que el algoritmo B, como habíamos indicado anteriormente. Pero para un recall por encima del 60%, es decir, por encima de 3, recuerde que teníamos 5 outliers, el algoritmo A se porta peor que el algoritmo B. Así que este gráfico que enfrenta Precision y Recall nos da bastante información sobre qué algoritmo es mejor que otro en función del recall al que queramos llegar en un momento determinado. En las transparencias anteriores hemos enfrentado el Precision y el Recall. Vamos a enfrentar ahora el Recall o True Positive Rate con la tasa de falsos positivos. Y vamos a ver cómo nos puede ayudar. Supongamos un método, un algoritmo cualquiera, que ha asignado un valor de un grado de outlier, un score, a los distintos datos. Lo ordenamos de mayor a menor y supongamos que son estos de aquí. Si queremos establecer una decisión de si sí o si no un valor es un outlier, habrá que imponer un umbral. Y ese umbral lo podríamos poner por aquí o en cualquier otro sitio. Si lo ponemos muy pronto, ¿qué pasará? Pues obtendremos un recall muy bajo, porque no podremos capturar todos los valores anómalos que desearíamos. Es decir, tendremos un recall por esta zona. ¿Qué pasará con la tasa de falsos positivos? La tasa de falsos positivos será muy baja, ya que solamente hemos etiquetado 2 valores como anómalos, así que no nos estamos arriesgando. La tasa de falsos positivos caerá en esta zona, pero, claro, sin un recall alto, sin haber podido detectar todos los outliers que hubiésemos que hubiese sido necesario. Si lo ponemos muy bajo, el umbral, obtendremos un recall muy alto por esta zona, ya que seguramente estaremos capturando todos los outliers, pero posiblemente a costa de un valor de tasa de falsos positivos muy alta. Así que la idea sería ir cambiando el umbral, ir viendo los valores que nos salen para un cierto algoritmo y decidir dónde ponemos el umbral. De forma que debería estar en esta zona, ya que parece ser que es el compromiso entre tener un recall alto y una tasa de falsos positivos baja. Por supuesto, está en el caso en el que se le dé más o menos la misma importancia a uno que a otro. En el caso de que quisiésemos pocos falsos positivos, habría que bajar el recall y ya el experto debería decidir dónde poner el umbral. Si no nos importa que la alarma esté saltando continuamente, podríamos subir por esta zona para tener un recall mayor y por tanto detectar más valores anómalos a costa de una tasa de falsos positivos alta. Así que este análisis, que se conoce como análisis de curvas ROC, nos puede ayudar para decidir dónde hemos de poner el umbral de decisión para, de alguna forma, etiquetar un valor como si es un outlier, no es un outlier. Estas medidas que hemos estado viendo son muy útiles en aquellos casos en los que estemos trabajando con conjuntos de datos no balanceados. La evaluación
ha de hacerse, como hemos comentado, a través de estas medidas. Sin embargo, se presenta un problema cuando la presencia de esas anomalías es extremadamente baja. Ese problema se conoce como la falacia de la proporción base. La proporción base hace referencia a la escasísima frecuencia del valor de interés, en este caso la anomalía. Vamos a ver cuál es el problema que se nos presenta. Vamos a ver que consiste en un entorno médico. Supongamos una enfermedad muy rara, con una prevalencia de 10 elevado a menos 5, y un buen diagnóstico médico. ¿Qué significa un buen diagnóstico médico? En medicina se utilizan dos medidas, la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad sería lo que nosotros hemos denominado recall, pero cuidado, es un recall medido solamente sobre una población de personas que tienen la enfermedad. En nuestro caso, sería un recall medido únicamente sobre un conjunto de datos que sabemos que todos son anómalos. Un test con un 99% de sensibilidad acertaría en etiquetar como outlier, es decir, acertaría en diagnosticar la enfermedad. En una población de 100 personas se equivocaría solamente una vez. En una población de 100 personas de las que sabemos que tienen la enfermedad. Y un test con un 99% de especificidad nos diría que el test aplicado sobre un conjunto de personas que sabemos que ninguna tiene la enfermedad, el 99% de las veces acertaría, diciendo que no tiene la enfermedad, que no es una anomalía. Así que nos preguntamos lo siguiente: si vamos al médico y nos sale que el test es positivo, ¿podríamos decir que tenemos un 99% de tener la enfermedad? Vamos a analizarlo. El teorema de Bayes nos dice que tenemos que tener en cuenta la probabilidad a priori. Vamos a dar una idea intuitiva. Para ver una demostración formal, puede consultar el artículo de Axelson. Habíamos dicho que el test tenía una sensibilidad alta, es decir, que de cada 100 predicciones positivas, es decir, el valor es anómalo, es decir, el paciente tiene la enfermedad, una de ellas era incorrecta. Pero claro, esto era sobre pacientes que se sabía que tenían la enfermedad. Ahora, sobre pacientes de los que no sabemos si tienen o no tienen la enfermedad, si tenemos en cuenta que la presencia de la enfermedad es una de cada 10 elevado a 5 personas, habría que coger esta cantidad de personas para encontrar una ocurrencia, una presencia de dicha enfermedad. Así que el test fallaría todas estas veces. Una por cada 100 en cada 10 elevado a 5 fallaría 1000 veces. Así que la probabilidad real de tener la enfermedad sería 1 de cada 1000. Ese es precisamente el valor de la precisión que nosotros habíamos visto anteriormente en las transparencias anteriores. Es decir, la probabilidad condicionada de que, supuesto que la predicción es que es un valor anómalo, es decir, la predicción es que está enfermo, ¿cuál es la probabilidad real de que así sea? Y estamos viendo que es un valor muy bajo. Claro, esto son buenas noticias para el paciente, pero no son buenas noticias para el método de predicción. Vamos a ver con un poco más de detalle lo anterior. Para ello vamos a seguir la misma formulación del artículo de Axelson, en el que el outlier, el valor anómalo, lo denota por I de intrusión, y alarma
hace referencia al hecho de que el test haya dado positivo, es decir, que el método haya dicho que el valor correspondiente es un valor anómalo. Aplicando el teorema de Bayes tendríamos esta expresión y teniendo en cuenta que la probabilidad de que haya una intrusión es muy baja, tendríamos esta expresión de aquí. Este valor es el mismo que este, así que este cociente queda dominado por esta expresión, en el que este valor es muy bajo, muy alto, ya que este valor era muy bajo. Y está el complementario. Así que necesitamos un valor muy bajo de esta probabilidad condicionada para contrarrestar este valor, ya que, claro, no queremos un denominador alto, ya que queremos que el valor de la precisión sea alto, por lo tanto querremos un valor de denominador bajo. Claro, este valor es la tasa de falsos positivos. Y lo que estamos viendo, por lo tanto, es que esta tasa debería compensar este valor tan alto. Por lo tanto, tendría que ser extremadamente baja. Sin embargo, va a ser realmente difícil que un sistema de clasificación de detección de anomalías nos dé un valor de tasa de falsos positivos tan baja como para compensar ese valor tan alto. Podemos representar la relación que hay entre la precisión, la tasa de falsas alarmas, para distintos valores de recall que vendrían dados por estas gráficas. Hemos fijado una probabilidad inicial de la intrusión del valor anómalo de 10 elevado a menos 5. Consideremos un sistema con una tasa de falsas alarmas realmente buena, de 10 elevado a menos 3. Supongamos que queremos capturar todas las intrusiones, todas las anomalías, es decir, queremos un recall de 1. La gráfica correspondiente sería esta de aquí. Le correspondería una precisión de 0.02. Observe que esta escala es logarítmica. Así que, si la alarma suena 50 veces, realmente solo una será una intrusión real. Así que muy posiblemente el experto que esté monitorizando el sistema apagará la alarma para que no esté continuamente saltando. Podríamos bajar a un recall del 50% y obtener una precisión del 10%. De forma que una vez de cada 10 saltaría la alarma. Posiblemente el experto, el monitor, no la apagaría, pero sin embargo solamente estaríamos cogiendo un 50% de las anomalías. Así que se presenta ese problema que es debido a la poca presencia, a la baja probabilidad inicial de la intrusión, del valor anómalo. Para irnos a un recall del 100% y una precisión de 0.8, necesitaríamos una tasa de falsas alarmas de 10 elevado a menos 6, un valor realmente bajo. Así que, en definitiva, si queremos un recall alto, es decir, detectar el mayor número posible de anomalías y a la misma vez una precisión alta, es decir, que cuando salte la alarma sea porque efectivamente había una anomalía, el sistema tiene que tener una tasa de falsos positivos muy baja. Es decir, que no debe saltar la alarma cuando hay una entrada no anómala. En la práctica, esto nos lleva a que la tasa de falsos positivos debe ser de al menos un orden de magnitud menor que la probabilidad a priori de la anomalía. Cuando esta es muy baja, por ejemplo, del orden de 10 elevado a menos 5,
esto se convierte realmente en un objetivo imposible de cumplir para cualquier método de detección de anomalías. Para poder abordar este problema, los sistemas de detección de anomalías suelen incorporar información adicional proporcionada por el experto. Por ejemplo, se podría imponer un umbral sobre el impacto económico de la anomalía, de forma que si este es relativamente bajo, es preferible que no salte la alarma. En este enlace se puede consultar cómo gestiona este tipo de restricciones una herramienta comercial como Anodot.